Ubiquémonos por favor en Romanos capítulo 6. Continuamos con la serie expositiva en la carta a los romanos. Entonces dice Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11 de la siguiente manera. Sígame con su vista. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, una vez más. En este momento nos disponemos a escuchar y a predicar tu palabra. Te ruego, Señor, a pesar de la debilidad humana, nos asistas. Señor, dame palabras para hablar y a la audiencia oídos para oír. Que al final, Señor, de este sermón seamos edificados en el Espíritu Santo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. John Newton fue un predicador, un puritano del siglo XVIII. Él fue un predicador de la iglesia anglicana y muy famoso, aparte de su ministerio, también por los himnos que le dio a la iglesia para que lo cantara. Uno de los más recordados es quizás el himno más famoso evangélico, que es Sublime Gracia. ¿Sabe cuál es, verdad? Se llama que dice Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Eso fue escrito por John Newton. Aclaro, John Newton no es el científico también del siglo XVIII. Como le acabo de decir, se llamaba igual que el puritano, pastor anglicano. Es muy interesante la vida de John Newton, de verdad. John Newton, a su adolescencia, él salió de Inglaterra. Como un joven que quizás quería libertad, emprendió una vida disoluta como quería. En ese peregrinar cayó en manos comenzó a hacer viajes con un mercader de esclavos hacia África. Al final de cuentas, él mismo cayó siendo esclavo de estos mercaderes que iban hacia África. Pasó años de penuria, comía apenas las sobras de los que le quedaba a los amos. Esa era su comida. Y los tubérculos que él cosechaba en las noches. Su vida fue muy desgraciada en ese tiempo. También se las arregló como pudo para escapar de su amo y tuvo por un tiempo viviendo entre los nativos de África. Luego de un tiempo se las arregló y comenzó a tener algunas posesiones y él luego se convirtió en un capitán de un barco mercader de esclavos. En 1748, por la manera soberana de Dios, él fue convertido al cristianismo y luego de allí él se sumó a estudiar teología y luego pastoreó una iglesia. Él mismo hizo su epitafio que existe todavía en la iglesia donde él pastoreó en Inglaterra y dice palabras más, palabras menos de esta manera: John Newton, en otro tiempo libertino y enemigo de Dios, por la misericordia y gracia y paciencia del Señor Jesucristo, salvo por la gracia, llamado a ser clérigo o pastor de iglesia y que espera en un momento la venida del Señor Jesucristo. Esas fueron palabras más y palabras menos de lo que él escribió en su epitafio.
Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible? Perdón, hay un detalle de esa epitafio que dice, llamado por la gracia de Dios a proclamar la fe que en otro tiempo buscó destruir. Ya recordé, esa es la frase. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que dice que odiaba la fe cristiana, que era licencioso y disoluto en toda su vida, ahora sea un pastor que predique y que promueva la fe que un tiempo trató de destruir? Lo interesante es que él no es el único que habló de esa manera. La Biblia habla también de un hombre que odiaba el cristianismo, que odiaba a Cristo, que odiaba la fe, que la persiguió y también se convirtió quizás en el promotor más grande que este mismo tuvo, hablando desde un aspecto humano. Y ese mismo era el apóstol Pablo. Hablándole a Timoteo acerca de su pasada vida, él llegó a decir lo siguiente, escúchelo, está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí también vemos el ejemplo de dos hombres, de personas que odiaban la fe, que rechazaban a Dios y por la misericordia y gracia de Dios ahora se convierten en promotores de la fe que terminaron de destruir en un momento. Uno también se pregunta, ¿cómo es que Pablo le puede hablar a la iglesia de Corintios, apenas su saludo en el capítulo 1, y él dice, a los santos que están en Corintios, a los santificados? Y uno dice, ¿cómo son santos y cómo son santificados? Si en la misma carta él habla acerca de la vida pasada que tenía estos miembros de esta iglesia. ¿Cómo eran los miembros de esa iglesia? En el capítulo 6, versículos 9 al 11, él nos los explica más o menos. Él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 tiene una frase importante. Y esto erais algunos. ¿Quiénes eran los miembros de esta iglesia que Pablo le llama santificados y que Pablo le llama santos? No eran precisamente monjes y monjas claustrados en un convento que no tenían ningún tipo de relación con la sociedad. Pablo más bien nos pone el cuadro real de quiénes son los miembros de estas iglesias y quiénes son probablemente y que seguramente los miembros de esta iglesia también que estamos hablando y que estamos presentes hoy. Pablo dice, no eran ningunos hombres que pudieran ser reconocidos por su nobleza y su pureza moral. Algunos eran afeminados, homosexuales, borrachos, adúlteros, fornicarios, blasfemos, injuriadores. Es el tipo de personas precisamente que la Biblia dice y condena hacia el infierno. Pero lo importante de esta porción es que Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es posible esto? La Biblia enseña, o es lo que está Pablo enseñándonos a través de la carta a los romanos, y a partir del capítulo 6, que es el que estamos leyendo, precisamente hay un cambio en la idea de lo que viene diciendo Pablo. ¿Qué ha estado Pablo diciendo por los últimos 3 capítulos? Nos ha estado enseñando acerca de la justificación sola por la fe. Nos está diciendo de que el hombre puede ser salvo y justificado delante de Dios sin ningún mérito, sin ninguna obra, y que solamente a través de la fe Él es contado como justo delante de Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer para que nuestro récord o para que nuestro registro delante de Dios sea borrado. Entonces,
después que ha estado 3 capítulos hablándonos y poniéndonos ejemplos en Abraham, ejemplos en Adán, ejemplos acá y haciéndolo allá, entonces hay una ligera cambio en su tema. Después de haber hablado en los primeros 3 acerca del pecado y su justa condenación, entonces habla en los otros 3 capítulos acerca de la justificación por fe. Entonces Pablo nos lleva y nos enseña acerca de la santificación que la justificación produce. Y él se da a hablar de eso en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Esta porción que nosotros estamos considerando del 1 al 6 es el pasaje que interconecta lo que es la justificación por la fe y lo que es la santificación por estar en la fe. Y es muy importante que los cristianos mantengamos la diferencia entre estas dos hermosas doctrinas. La justificación es lo que Dios declara acerca de nosotros, no es lo que Dios hace en nosotros. Repito, la justificación es la declaración que se hace sobre nosotros, pero no es lo que se hace en nosotros. Para eso la Biblia enseña que es la santificación, que es lo que Dios hace en nosotros. John Murray, si no me equivoco, es el que pone este ejemplo. La justificación es lo que un juez declara sobre una persona. La santificación es lo que el médico cirujano hace en la persona. Así que una de las cosas que debemos entender acerca de la justificación es que es imposible que una persona pueda decir que Dios lo ha justificado por alguna obra que él ha hecho o por algo que lo ha recomendado, lo que estamos hablando desde el principio en la escuela dominical. La justificación es solo por la fe. Ahora, eso es lo que deberíamos haber estado entendiendo desde que estamos en las últimas predicaciones de esta serie. Ahora, hay un dato importante. Pablo introduce una pregunta aquí que, como lo he dicho antes, él se anticipa a las objeciones que le podrían dar un interlocutor imaginario. Él está escribiendo y él se imagina, si ellos están, o él dice, si me entienden lo que quiero decir, seguro surge esta pregunta. Entonces él pone la pregunta y empieza a discutir la anticipada pregunta que este interlocutor le va a dar. En todo el ministerio del apóstol Pablo se dio precisamente, y es muy seguro, que él tuvo que aclarar estas preguntas a lo largo de su ministerio. Cada vez que él estaba en alguna iglesia, en alguna ciudad, hablando con alguna sinagoga, con algunos judíos, entonces estas preguntas surgían en sus discusiones y es lo que Pablo introduce en su carta a los romanos. En el capítulo 3 él preguntó retóricamente y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y él se pone a explicar cuál es la ventaja que tienen los judíos. En el capítulo 4, versículo 4, él le dice, pero ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y él se pone a describir o argumentar como si alguien estuviera haciendo esa pregunta. En el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Entonces él se pone a describir lo que sería la respuesta a alguien que le objete si la ley es pecado. En el capítulo 9, versículo 14, él les pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces él se pone a describir si alguien imaginariamente que por lo que él está diciendo hay injusticia a Dios. Y en el capítulo 11, Pablo pregunta, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él se pone a describir lo que significa o el malentendido que puede haber cuando él está enseñando lo que enseña. Es interesante la pregunta que él introduce en el capítulo 6, versículo 1, cuando él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Repito que él está escribiendo una carta. Y en lo que él ha estado diciendo acerca de la justificación por fe y su énfasis, él entiende que seguramente esta es una pregunta que viene a la mente de su lector. Una cosa que es importante. Cuando comprendemos correctamente, o cuando comenzamos a comprender, mejor dicho, porque siempre profundizamos en nuestro entendimiento. Cuando empezamos a comprender realmente
la justificación por la fe sola, la Biblia nos dice que hay una pregunta natural que surge, que hay una pregunta que surge naturalmente en la mente del hombre. ¿Perseveraremos entonces en el pecado? Un teólogo dice, si el concepto de la justificación que tienes no te ha llevado no ha hecho que surja esta pregunta, probablemente no estás entendiendo la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué puedo decir esto? Si en las últimas predicaciones que hemos tenido acerca de la justificación por fe sola, y ese énfasis que hace la palabra de Dios, que es solo por la fe, no nos ha llevado a hacernos esta pregunta, entonces, ¿puedo perseverar en el pecado? Quiere decir que no lo hemos comprendido bien. Porque la Biblia dice que al comprender o a explicar la doctrina de la justificación por fe sola bien, esta es una pregunta que debe surgir. Si el evangelio que predicas, al que predicas el evangelio, no hace que la persona se haga esta pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Entonces no estamos predicando bien el evangelio. Eso es una pregunta que naturalmente la Biblia admite que debe surgir. Que debe surgir. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y con esta pregunta, Pablo entonces hace la conexión para hablar de la santificación. De que la justificación es por fe sola, pero a la vez también ella produce santificación. La justificación no es hacernos santos, la justificación es declararnos santos, pero la justificación produce la santidad. Y eso es lo que él comienza a responder en el versículo 2, cuando dice de manera enfática, aunque en nuestras Biblias no se pueda reconocer, la respuesta, según los entendidos en el idioma griego, es la expresión enfática más fuerte que tiene este idioma. En ninguna manera. Aunque podemos admitir que la pregunta puede surgir naturalmente, entonces Pablo comienza, ya que seguro debe surgirles esta pregunta, yo quiero inmediatamente borrarla. Hago el golpe porque algunos dicen que es como si Pablo estuviera hablando, golpearía la mesa. Es la expresión en ninguna manera. 9 veces la usa Pablo en Romanos, tratando de decirle a los lectores y en este momento a los oyentes que aunque surja naturalmente esa pregunta, es imposible que alguien que haya sido justificado siga viviendo en el pecado. Aunque la justificación viene por fe sola, y el ejemplo de Abraham nos dice eso, y el ejemplo de Adán nos dice eso, y Cristo es nuestro representante federal, y así como a Abraham se le dio la bendición sin que hiciera nada, entonces igualmente el hombre no puede seguir viviendo en pecado, porque Pablo pregunta, ¿cómo puede ser posible eso? En ninguna manera, versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, vemos el bosquejo, podemos verlo así de la siguiente manera, en 4 partes. El primero es una interrogación, está en Romanos 6.1 y ya la acabo de explicar. La segunda manera es la afirmación. Está en Romanos 6.2, que dice, en ninguna manera lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El tercer encabezado es una explicación. Pablo explica por qué es imposible
que los hombres justificados sigan viviendo en el pecado. Y eso lo hace desde el capítulo 2, del versículo 3 hasta el versículo 10. Y en el versículo 11 él hace una aplicación acerca de esta doctrina de la santificación. Entonces ya hemos explicado el primer encabezado, la interrogación. ¿Perseveraremos en el pecado? Pablo hace una afirmación: en ninguna manera. Es imposible que esto suceda. No puede ser posible. Los justificados no pueden vivir en pecado. Por supuesto, hay que aclarar todo eso que yo he dicho. Porque si de alguna manera, si tú eres un verdadero creyente y si eres lo suficientemente honesto, y también yo lo sé por mi propia experiencia, es que no nos sentimos muy muertos al pecado. Porque esa es la verdad. No nos sentimos muy muertos al pecado. Entonces, ¿cómo es que estamos muertos al pecado y cómo lo debemos entender? Lo primero que debemos hablar o entender, que la Biblia afirma el cómo de la salvación y el quién de la salvación. Hay una gran diferencia que los cristianos debemos tener en cuenta. Si usted borra esa diferencia, es muy probable que tenga muchos problemas en entender la doctrina de la salvación y lo que tiene en Cristo, así sea verdadero creyente o inclusive no siendo creyente y autoengañándose. La Biblia habla y expresa del cómo de la salvación y el quién de la salvación. En primer lugar, el cómo. ¿Cómo un hombre es justificado? Por la fe sola, sin obras, sin mérito. No hay nada que puedas hacer. Eso es el cómo. Y la Biblia enseña también el quiénes han sido justificados. ¿Quiénes han sido justificados? Los que han sido objetos de la gracia redentora de Dios y los transforma. La doctrina de la libre gracia no es la doctrina de la licencia para pecar. La doctrina de la gracia abundante y misericordia de Dios no es la doctrina de la vida licenciosa. La gracia libre que perdona el pecado es también la gracia fuerte que mata el pecado. Y esa es una realidad que deben experimentar todos los que precisamente han sido alcanzados por la gracia de Dios. Recuerde que Pablo no conoce a esta iglesia. Y sin embargo, él asume que ellos están experimentando eso también. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no es posible, porque los que han sido justificados, ellos también son transformados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El cómo y el quién. No se le olvide nunca, el cómo es y el quiénes son, entonces los justificados. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver entonces la explicación. ¿Cómo hace Pablo? ¿Cuál es la explicación que nos da para que nosotros nos consideremos muertos al pecado? ¿O qué debemos entender por estar muertos al pecado? Él lo dice desde el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la explicación que da Pablo de cómo debemos, por qué es imposible que el justificado viva impenitente en pecado.
Ahora, la frase clave en todo ese pasaje que acabamos de leer es la frase muertos al pecado. Es la que se repite y tiene una leve variación, pero siempre hace una alusión. Estamos muertos al pecado, Cristo murió al pecado, nosotros estamos muertos en Cristo. A través de la muerte Él ha derrotado el poder del pecado. Entonces, esa es una frase que se repite constantemente en ese pasaje. La situación es, vamos a entender qué quiere decir Pablo con estar muertos al pecado. En primer lugar, cuando la Biblia dice de que estamos muertos al pecado, Pablo no quiere decir que los cristianos no pecan. Es la primera aclaración que debemos tener. Cuando Pablo dice que los cristianos están muertos al pecado, él no quiere decir que los cristianos no pecan. Eso lo podemos decir porque en el mismo capítulo 7 él reconoce que él pecaba. Pues hago lo que no entiendo, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Él reconoce que él peca. No solamente el apóstol Pablo reconoce que él peca, la Biblia también habla y reconoce que los cristianos pecan. En la primera carta del apóstol Juan, en la primera de Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Hijitos, abogados tenemos para con el Padre. Estas cosas os escribo para que no peques. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la palabra de Dios nos enseña de manera clara y nos da luz, nos arroja luz de cómo debemos entender esa frase clave, muertos al pecado. Lo primero que debemos entender es que no quiere decir que el cristiano no peca. Los cristianos sí pecan. Esa es la primera razón que debemos tener en cuenta al hablar de muertos al pecado. La segunda razón que tenemos para entender la frase muertos al pecado es que la Biblia, en lo que acabamos de leer, dice que Cristo murió al pecado. Pero Cristo no practicó el pecado. Por eso podemos decir que morir al pecado no significa no pecar nunca. ¿Me estoy explicando? Ya que la Biblia dice que Cristo murió al pecado y sabemos por la misma Biblia que Cristo no practicó el pecado ni pecó, entonces si Cristo murió al pecado, no está queriendo decir que morir al pecado es no pecar nunca. Parece un trabalengua, pero soy claro. Es muy importante. La Biblia enseña que Él no pecó, pero que Él murió al pecado. Entonces, ¿cómo debemos entender esa posición? La Biblia nos coloca, así como viene hablando Pablo en la carta a los Romanos del capítulo 5, de que la muerte entró al mundo por el pecado y que todos los hombres mueren por cuanto todos pecaron. Eso significa que la esfera donde se desarrolla la vida humana es una esfera donde la muerte y el pecado reinan. Son reyes. Entonces la Biblia nos habla donde la muerte y el pecado es una esfera, la vida humana se desarrolla, la creación, luego de la caída de Adán de capítulo 3, el pecado es un rey, es un amo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él pone al pecado en una situación análoga como un rey. Lo describe como un rey. Él es un rey. Un rey que subyuga a todos sus súbditos. Y la muerte llega a todos por cuanto el pecado es rey en la raza humana. Aunque Cristo no cometió pecado, dice la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso?
que Cristo, a pesar de que no cometió el pecado, entró en la esfera de donde el pecado reinaba y Él llevó la penalidad precisamente que el pecado acarreaba. Él fue muerto. Y en ese sentido, la muerte se enseñoreó de Él también. Porque Él murió. Ahora, Él no murió porque Él tenía pecado. Él murió por los pecados de su pueblo. Amén. Amén. La Biblia dice también que Él resucitó. Entonces, en ese sentido, como dice Pablo en este argumento, porque así como Cristo murió, pero resucitó para la gloria de Dios y tiene vida, en ese sentido, Él quiere que nosotros entendamos que la resurrección de Cristo es la muerte de la muerte. Por cuanto murió al pecado, una vez murió para siempre, la muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, Él quebró el poder del pecado. Él quebró el aguijón del pecado. La muerte, Él la conquistó. Entonces, como estamos hablando de estar en Cristo, y así como la muerte, que es la penalidad por el pecado, ha sido quebrado por Cristo en la resurrección, todos aquellos que están unidos a Cristo en semejanza como en el bautismo, en su muerte, entonces ellos también viven y el pecado no se puede enseñorear de ellos porque ellos viven la vida de Cristo. ¿Sí lo dije bien? La Biblia habla de la resurrección de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de eso, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Lo que he estado diciendo es que inclusive la Biblia enseña que el poder del pecado es la ley. Entonces, el pecado puede reclamar nuestra muerte porque la ley le otorga ese poder. Pero la Biblia dice que Cristo vino y cumplió la ley. Y no solamente la cumplió positivamente de que la obedeció perfectamente, sino que pagó su parte negativa, que es la penalidad por quebrantarla, la que es nuestra culpa. Debido a que Él ha cubierto nuestra culpa y la justicia de Dios ha sido satisfecha, entonces la ley no es requerida. La penalidad de la ley no nos es requerida por la justificación de Cristo, entonces el pecado pierde su poder. Eso es lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice, o desde 55, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, que es la ley. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que Cristo cumplió la ley, y que desde lo que venimos del capítulo 3 es que la justicia de Cristo se le imputa, se le acredita a todo aquel que es de la fe de Cristo. Significa que así como ya Cristo derrotó al imperio de la muerte y ella no se puede enseñorear de él, es decir, ya no es un rey para él, sino que él es su rey, entonces, hermanos, de la misma manera la Biblia dice que el pecado no se puede enseñorear sobre los creyentes porque ellos están vivos en Cristo. Es por eso que en el versículo 12 Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Significa que antes de venir a Cristo, el pecado era un amo el cual nos hacía servir, subyugaba nuestra voluntad. No podíamos zafarnos de ese amo. Era un rey poderoso que tiene dominio sobre todo su territorio. Pero en Cristo Jesús
Ellos han vencido el poder del pecado, ya ese pecado no tiene el poder de enseñorearse sobre ellos. Por eso Pablo puede decir, así también vosotros considérense muertos al pecado, no se puede enseñorear de ustedes. De aquí que viene la frase del principio, la justificación produce la santificación. Perseveraremos en el pecado. ¿Cómo es posible perseverar en el pecado aunque yo no haya hecho nada para ser justificado? Porque así como Cristo murió y resucitó, Él nos ha resucitado en Él y el pecado ya no es un rey para nosotros. No es un rey, hermano. No es un rey. Así que no podemos decir, ay, que no pude eso, no aguantaba las ganas. No, sí puede. Él no es tu rey, Cristo es tu rey. Él no es un amo que no puedes desobedecer porque te va a castigar. No, se perdió todo su poder si estás en Cristo. Es el entendimiento que Pablo quiere que tengamos. Y por eso la justificación ineludiblemente producirá la santificación. Eso no por la capacidad interna que tiene el creyente. Porque la Biblia dice que quien resucitó al Señor Jesucristo de los muertos fue el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice también que nosotros en Cristo andemos en vida nueva. Eso significa que como estamos en Cristo y hemos conjuntamente con Cristo se ha quebrado ese poder del pecado, el Espíritu Santo viene en nosotros y nos ayuda a andar en vida nueva. Eso es precisamente lo que dice Pablo en el capítulo 8. Vamos al capítulo 8, versículo 11 de Romanos, del mismo Romano. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve el énfasis. Que ser guiado por el Espíritu de Dios no es acerca de una acción extraña, como se quiere enseñar en algunos lugares. Me da la temblada. Lo agarró el poder del Espíritu Santo, lo tumbó, lo llevó, lo pasó para acá, lo trajo para allá. No. Dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo se evidencia en esa capacidad que tienen los creyentes para ejercer dominio propio y no caer en el pecado. Eso es lo que habla la Biblia. Entonces nos dice una señal, una muestra de que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Él nos va hablando, Él nos va enseñando cosas. No, Él nos enseña a no vivir conforme a la carne, porque morirán. Es decir, quienes viven conforme a la carne, por mucho que dicen que son cristianos, no lo son. Quienes no viven conforme a la carne es porque los está guiando el Espíritu Santo. Y Pablo dice, y aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ahí tú estás viendo a un hijo de Dios. Hay una gran diferencia en practicar el pecado como un hábito y en realidad caer en pecado y lamentarse por el pecado. Spurgeon decía, solamente los puercos, no. El cristiano puede caer y levantarse. El puerco en el charco y levantarse. El puerco se revuelca. Se disfruta eso.
hay una gran diferencia. Es probable que tú hayas luchado contra un pecado en específico, o que tú lamentes realmente algún pecado que te pueda estar asediando. Y a veces una conciencia mal informada nos lleva a dudar de que no soy cristiano entonces, porque como dije al principio, yo no me siento muy muerto al pecado. Pero hay una gran diferencia de tener esa lucha al de verdad obedecerlo como un Señor y amo. Probablemente es lo que necesitas saber, no es tu Señor, no es tu amo, no te puede obligar. Una analogía, salvando las grandes diferencias, podemos hablar de la relación de un hombre y una mujer cuando son novios y cuando son esposos. Podemos verla. Los novios ella no tiene una obligación con él, ni él con ella. No le puedes exigir. Los esposos sí tienen una obligaciones morales y legales. La Biblia dice, tomando la analogía, que Cristo nos divorció del pecado. No tenemos por qué obedecer. No tienes por qué obedecer. Y por eso llega a esa conclusión en el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra cosa que quiero para terminar de escribir es que eso es algo que se cree por fe. Toda la vida cristiana es por fe. ¿Y cuál es el argumento o la razón para esto? Es lo que viene precisamente hablando en el capítulo 5. El pecado está en ti y vas a morir porque eres hijo de Adán. Y por fe creemos eso, porque es lo que describe la Biblia. Pero Cristo, tengo vida eterna porque ahora eres también mi representante federal. Esa es una verdad que tiene el argumento. Eso lo lleva a Pablo a decir, así como entonces Él murió y resucitó, nosotros también hemos muerto y hemos resucitado. Por eso no tenemos que vivir en servidumbre del pecado. De allí también viene esa explicación del versículo, creo que una vez lo dije, pero déjeme repetirlo. Cuando el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que hasta este punto, yo creo que usted puede entender lo que estaba diciéndole Pablo. ¿Verdad que sí? Que no es lo que se dice comúnmente, que no importa la ley, no importa cómo viva. Yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Que eso es una aberración magna de este texto. Porque lo que está diciendo Pablo es precisamente que lo que no se puede enseñorear de mí es el pecado, ya que Él me redimió de la maldición de la ley. Pero ahora la ley es buena, santa y justa, y podemos decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque eso es lo que dice Pablo. Cuando voy a escuchar a alguien, no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley, es porque ya el pecado no se puede enseñorear de mí, porque ya no estoy bajo la maldición de la ley, estoy bajo la gracia de Dios que ha quebrado ese poder subyugador de Él sobre nosotros. Eso es lo que creo dice el pasaje. Amén. El Señor nos ayude en nuestra vida, hermano, a poder vivir de maneras santas, santificados por la gracia de Dios. Sí, fuimos justificados por fe solamente. No se te requiere nada, no se te requirió nunca nada. Has sido justificado por fe, pero la justificación produce inevitablemente la santificación. Lo que debemos es comprender el cómo.